sudamericana, ecuatoriana, en la que trataremos de entender qué es lo que estamos viviendo en este momento que ya es 23 de febrero. Han llegado los indígenas a Ecuador, a Quito, han hecho una marcha, ya les vamos a presentar algunas de las fotografías, pero lo que nos interesa ahora entender es qué es lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador estamos viviendo tres momentos esencialmente difíciles y el primero, pues, como ustedes saben, es la pandemia. En la pandemia, pues, hemos tenido muertos, los muertos no se han detenido, han seguido aumentando los muertos. Tenemos enfermos, los enfermos tampoco se han detenido, seguimos aumentando los enfermos. Es más, ya Pichincha tiene 100.000 enfermos y esto es 4 veces lo que tuvo Guayas. La atención médica se encuentra en dificultades porque están saturadas las camas, las unidades UCI. Ha retornado también la pandemia en Guayaquil porque hubo vacaciones de carnaval, hubieron las elecciones y no se cumplieron con las medidas de los protocolos de bioseguridad. Tenemos el problema de la vacunación, que como todos sabemos está muy detenida. Estamos con el 0.06% de las vacunaciones. Es uno de los países más atrasados en América Latina en iniciar la campaña de vacunación. Y el problema de la campaña de vacunación esencialmente es porque el gobierno no ha querido importar vacunas chinas ni vacunas rusas, lo que sí lo ha hecho Chile, y por tanto los municipios han solicitado que se les permita importar y finalmente el presidente ha aceptado que los municipios importen vacunas. Bien, vamos a ver si eso permite la importación de vacunas chinas, porque existe el dogma dentro del gobierno de no importar vacunas chinas ni vacunas rusas. Entonces el siguiente problema es que se trata de llegar a un... Con las vacunaciones lo que queremos llegar finalmente es a la inmunidad. Esta inmunidad se puede llegar por dos caminos. En un camino es tener una población muy grande de contagiados que los sobreviven. Esta es una inmunidad inducida por la misma enfermedad. Y la otra es la inmunidad por las vacunas. Para llegar a una inmunidad por inducción, porque hay muchos enfermos, eso es lo que pasó en Guayaquil, masivamente, y lo que pasó en Durán. Posiblemente en Quito podamos llegar a tener eso, a pesar de que no lleguemos a la vacunación. El segundo problema que tenemos y que nos está asfixiando y que estamos entrampados, se podría decir entrampados, es las elecciones. Estas elecciones tuvieron como primer problema el número de partidos políticos. Para estas elecciones se revivieron partidos políticos que habían sido eliminados anteriormente, el PRE, el partido, bueno, todos esos partidos que desaparecieron volvieron a reaparecer con otro nombre, muchos de ellos. Y estos partidos llegamos a tener entonces aquí 17 candidatos, ¿no? 17, fue una cosa increíble. 16 candidatos, perdón. 16 candidatos. Y este problema de los candidatos es que ya tenemos 16 candidatos, tenemos un número alto de partidos, un número alto de candidatos, y vino una campaña. Esta campaña electoral tuvo algunas novedades. Era una campaña donde no se podía hacer reuniones, no se podía hacer caravanas, no se podía hacer meetings, y esa era la forma como normalmente durante la historia de la vida nacional se hacían las campañas políticas. Se utilizó la internet, y en la internet había un gran desfase. Mientras que la internet los internautas estaban en su mayor parte a favor de Andrés Arauz, Guillermo Lasso quiso compensar con una publicidad, saturando a todo el mundo con publicidad. Pero el problema que tenemos es que desde que ya existe la internet, la publicidad ha pasado a ser algo sospechoso. Ya no se cree en la publicidad, se cree en las entrevistas, en las declaraciones, en las noticias, en la información, y no la información de los medios de comunicación masiva, entre comillas, que hablan de información verificada. No, se cree en la información boca a boca. Y entonces este es el éxito de Andrés Arauz, y este es el éxito de la campaña publicitaria de los que han llegado a las finales. Inclusive hubo un candidato que
utilizó TikTok, que es una, una red social de entretenimiento más que de información. Y hemos tenido una votación y en esta votación ahí es donde ha surgido el problema. Bueno, tuvimos la votación, no hubo problema, se votó, la gente votó más de lo que se esperaba. A pesar de la pandemia, se pensaba que iba a haber mucha menos gente, pero pasó lo contrario, hubo más gente. Y la votación nos lleva ahora a una segunda vuelta. Pero ¿qué pasa en este trayecto? En este momento, entre la votación en la primera y la segunda vuelta, tenemos el problema del conteo. Y al contarse, resulta que hay un montón de trampas, y esas trampas son denunciadas por el candidato Yacu Pérez, quien señala que le han hecho trampa y por eso él no puede ser candidato a la segunda vuelta. Y hoy, precisamente hace unos minutos, acaba de pasar por aquí, por la avenida Amazonas, la marcha de protesta de los indígenas, con sus banderas, con toda su música, con toda su forma llamativa de hacer protesta, porque la protesta indígena tiene algo más interesante que la otra protesta. Tiene música, los indígenas vienen con sus trajes, tiene identidad por etnias, por culturas, por regiones del país, lo que le hace llamativa a la protesta indígena. Y eso es algo que tiene a su favor Yacu Pérez. Pero se ha declarado que los finalistas son Andrés Arauz por el Partido del Centro Democrático, la lista 1-5, y Guillermo Lasso por el Partido Creo. Le han sacado a Yacu Pérez. Esta exclusión de Yacu Pérez tenía por finalidad específicamente conseguir la votación de los mestizos a favor de Guillermo Lasso, porque el problema está en que era muy difícil que los ricos y los mestizos y los nuevos ricos quieran votar por los indígenas. Es un país que tiene 82% de la población mestiza, apenas un 8% de la población indígena, un 8% de la población negra y un 8% de la población blanca, más o menos. Pero la mayor parte son mestizas, pero estos mestizos que somos en Ecuador, la mayor parte somos arribistas, entonces era más difícil la votación a favor de Yacu Pérez, pero era posible, porque Yacu Pérez en cambio había optado por la línea ecológica, y eso era algo interesante, especialmente ahora que el socialismo ecológico es el que ha llegado al poder en Estados Unidos. Tenemos entonces que en estos días, hoy día de ayer, se ha sucedido un fenómeno terrible, que no estábamos acostumbrados a ver, que es anormal. Estábamos acostumbrados a ver que si hay una violencia en las cárceles, bueno, sí, pero que haya 50 muertos y en 3 cárceles diferentes, eso es algo anormal, eso es un suceso, que todas las cárceles, de la noche a la mañana, las 3 cárceles, una en Quito, otra en Guayaquil, la de Quito está en la Tacunga, la de la Tacunga, la de Guayaquil y la de Cuenca, prácticamente Quito, Guayaquil y Cuenca, las 3 cárceles, haya surgido una violencia. Pero esta violencia no está recién. Ya desde que empezó la pandemia, lo que se ha multiplicado, ni siquiera han sido los femicidios, que todo el mundo esperaba que sea lo que más aumente. No, lo que ha aumentado es el sicariato. Y entonces ha habido la presencia de narcos y de sicarios. Y el sicariato y los narcos son ahora los que están manejando la situación. En las calles hay una gran circulación de dinero y una gran exportación de narcóticos a los Estados Unidos, porque lo que ha hecho la depresión en Estados Unidos, la depresión económica, la depresión psicológica, la crisis sanitaria, la crisis económica y laboral, ha aumentado la depresión en Estados Unidos y ha aumentado el consumo de drogas en ese país. Entonces, en este momento, la frontera norteamericana se ha convertido, como ya se sabía, en la línea mágica. ¿Cuál es la línea mágica? La frontera norteamericana. ¿Por qué? Porque tú llevas $1,000 en cocaína y solamente tienes que pasar esa línea y se convierten en 10,000. Es como un arte de magia. Es una locura. Entonces, todo el mundo quiere apostar a eso. Vámonos a hacernos ricos de la noche a la mañana. Llevamos
cocaína hasta la frontera de Estados Unidos, y de ahí solo se la pasa al otro lado, y eres rico, eres millonario, tienes $10,000 encima, has multiplicado por 1000 veces lo que has ganado. Es una locura, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que los narcos, nosotros somos productores de no productores, somos una de las mayores y más importantes vías de tránsito de la cocaína, ha echado a andar. ¿Y por qué somos una de las mejores vías de tránsito de la cocaína? Porque tenemos los mejores navegantes del mundo. Pues los pescadores ecuatorianos desde antes de la colonia eran los mejores navegantes en la costa del Pacífico del continente americano. Estoy hablando solamente de Sudamérica. Corrían desde Chile hasta México. Y entonces estos indígenas, estos nativos ecuatorianos que son pescadores, pues son ágiles y hábiles para llevar la cocaína. Pero detrás de esto existe un problema de los sicarios. Los sicarios son gente, una moda establecida en Colombia. Dos tipos en motocicletas salen y matan a cualquier ser humano. Lo hacen por plata. El sicariato, que es un producto de exportación colombiano, se extendió hacia México y ahora está en Ecuador. Este sicariato es el que ha organizado en estas cárceles, las 3 cárceles, una masacre, porque se pelean entre 2 bandas fundamentalmente, los choneros y los lagartos, y se están matando dentro de esa cárcel por territorios de cocaína. Los choneros muy vinculados al cartel de Sinaloa, los lagartos más que nada vinculados a carteles de Colombia. Lo primero de todo es que las cárceles se han vuelto el peor lugar del país. Entonces cuando sales en una protesta, cuando tienes una manifestación, cuando el gobierno te amenaza, cuando te da órdenes y te dice que te va a meter a la cárcel, sabes que estás entrando a un lugar donde te pueden matar. Y eso es precisamente lo que han hecho con Jorge Glass, el vicepresidente ecuatoriano, y los correístas que han sido detenidos, los aliados de Correa, y los han metido en la cárcel número 4, donde ha habido crímenes en esta semana, el día de ayer, precisamente. Ahí han muerto 2 del total de los 50, pero ya habían muerto antes más gente. Y ahí en esa cárcel está el vicepresidente, el ex vicepresidente. ¿Por qué no la tienen en otra cárcel que es especial, que se llama la cárcel 4, y donde estuvo este Salcedo, de los aliados de Abdalá Bucaram, que fue detenido porque se cayó su avioneta, la avioneta en que escapaba del Ecuador hacia Miami, en Perú? Ahí lo tenían. En esa cárcel originalmente detuvieron al presidente Jorge Glass, pero en este momento lo tienen en la penitenciaría, en la cárcel de La Tacunga, y en la cárcel número 4 es donde están normalmente los políticos, los policías y los militares, porque según ellos no se les puede tener con los presos, porque los presos les van a matar. Entonces se le ha tenido, pero se les tiene entonces a los aliados de Rafael Correa, no en la cárcel 4, como se les tuvo al hijo de Abdalá Bucaram, como se le tuvo a este Salcedo y a otros más que han estado vinculados con el gobierno de Lenín Moreno. Y en cambio a los enemigos de Rafael Correa, de Lenín Moreno, se los tiene en la cárcel número 4. Y cualquier individuo que caiga preso en estas protestas que están haciendo los indígenas, de seguro le querrán mandar a la cárcel 4, y para lo cual se ha movilizado toda la ciudad de Quito. Está poblada de militares, poblada de policías, y listos para capturar a los indígenas, para mandarlos precisamente a la cárcel, donde les pueden matar. Esa es la forma de intimidación, y esa es la violencia institucional y la violencia narco que estamos viviendo en Ecuador. Muchas gracias.